para poder hablar de dejar ir, tenemos que hablar del valor. Porque el reto de dejar ir está plantado sobre el fundamento de lo que es valioso. Tú ves, nosotros nos atrevemos a dejar ir cuando no somos valorados. Nos atrevemos a dejar ir cuando no valoran lo que nosotros valoramos. Y nos atrevemos a dejar ir cuando estamos rodeados de gente que no son valiosas para nosotros. Pero detrás de la dificultad de dejar ir, aun cuando nuestra mente reconoce que es necesario, que hay que hacerlo, que es hora, es que nosotros escondemos detrás de la fidelidad el terror de dejar ir. Y este punto para mí es muy importante porque es algo que yo veo en líderes alrededor del mundo cuando voy y tengo el privilegio de conversar con ellos. Ellos se dan cuenta de la necesidad del cambio, se dan cuenta de la necesidad de abandonar algunos paradigmas anteriores y abrazar algunos paradigmas nuevos. Inclusive se dan cuenta de la necesidad de terminar con algunas relaciones, ¿verdad? Están estancando o retrocediendo su vida, pero a veces el miedo a dejar ir lo conocido para adentrarse en lo desconocido es lo que hace que la gente prefiera quedarse con problemas viejos en vez de soluciones nuevas. Ahora, todos nosotros en este mes de enero nos hemos propuesto algunas cosas que llamamos resoluciones. Todos nosotros hemos hecho algún tipo de señalamiento. Este año es cuando voy a ahorrar dinero. Este año es cuando voy a perder peso. Este año voy a estar más comprometido con Dios. Este año voy a organizar ese famoso closet que, ¿verdad?, parece la puerta del infierno. Este año es que voy a darme valor a mí. Y tenemos todas esas ideas fantásticas que la mayoría de ellas no llega al día de San Valentín, pero por lo menos en enero nos las proponemos. Y la pregunta es, ¿pero por qué no llegan a San Valentín? Bueno, muy sencillo. Usted quiere avanzar sin soltar. Usted quiere avanzar sin soltar. Y eso es una contradicción en sí mismo. Una de las cosas que yo hago, Esteban, cada vez que cumplo una década, lo hice cuando cumplí 20 años, 30 años, 40 años, y hace unos años atrás cuando cumplí 50 años, es que alrededor de mi fecha de cumpleaños de una década, a mí me gusta escalar una montaña. Siempre me ha llamado la atención, no es algo que practico consistentemente, lo hago como una tradición cada vez que cumplo una década. Y algo que yo he observado a través de las décadas es que mientras más alto yo quiero subir, menos cosas debo traer. Pero yo me acuerdo cuando subí mi primera montaña, fue allá en Puerto Rico, estaba en mis 20 y no sé si alguien se acordará aquí de esa famosa y preciosa montaña que hay al lado del monumento al Jíbaro, por allá por Calley. Al lado del monumento al Jíbaro hay una montaña que en el tope había un arbolito. Inclusive hay cuentos para niños que hablan de ese arbolito. Yo estaba saliendo de la universidad y decidí, esa fue la primera montaña que subí. Y yo me acuerdo haberme llevado una mochila como con 10 botellas de agua, como 5 sándwiches, bolsas de papas, dulces, para darme la gran sorpresa que subí la montaña en menos de 3 horas. Bien corta la subida, ¿verdad? Pero a la medida en que las décadas han ido pasando, he querido buscar montañas más altas.
Y algo que he descubierto es que mientras más alta es la montaña, menos equipaje yo debo llevar. Menos equipaje yo debo llevar. Dejar ir no es solamente un acto de conveniencia, es un acto de amor propio y de desear llegar más alto. Ahora, ¿por qué debemos dejar ir? Pues debemos dejar ir porque eso nos permite vivir el presente sin estar atados a las emociones, sobre todo negativas del pasado. En segundo lugar, nos abre experiencias y oportunidades, nos permite reinventarnos y crear una vida más genuina, y nos permite también aprender lecciones que crean un estilo de vida que se alinea más con lo que debemos vivir y no con lo que tenemos que vivir. Yo no sé si ustedes han estado cerca de una persona que en un momento de despecho o de dolor dice, pero ¿por qué yo tengo que vivir esta vida? ¿Qué fue lo que yo hice que tengo que pasar por esto? Bueno, en muchas ocasiones, yo diría en la mayoría de las ocasiones, usted no tiene que pasar por eso. Usted quiere pasar por eso, porque usted no ha hecho nada para no pasar por ahí. Hay cosas que son inevitables en la vida. La muerte de nuestros padres, un reto financiero si nos quedamos desempleados, ¿verdad? Una destrucción como un desastre natural. Son cosas que no podemos evitar. Son parte de la vida, pero la mayoría de las cosas son cosas que pudimos haber evitado y el terror a soltar no nos ha permitido hacerlo. Curiosamente, tengo una persona muy cercana a mí que le ocurre exactamente eso. Y escucha, el asunto es que no importa cuánto tú aconsejes a estas personas, el terror es más grande que la razón. Y cuando el miedo es más grande que la razón, soltar no es una opción, pero tampoco terminar bien, ¿verdad? Y por eso la gente está dispuesta a aguantar relaciones abusivas, a relaciones de mentira, relaciones de total frustración antes de intentar relaciones nuevas. Es sumamente interesante cómo funciona esto. Yo quiero confesarles, ¿verdad? A ustedes que están aquí, que hubo un tiempo en mi vida que a mí me daba mucho trabajo soltar. Yo pensé que mi trabajo era acumular, ¿verdad? Que yo podía alcanzar algo nuevo sin soltar lo que tenía en mi vida. Y lo único que lo pude averiguar es que es un absurdo y que no es posible. Recuerdo hace muchos años, tenía una persona en mi vida, la cual me dijo que íbamos a ser amigos toda la vida. Oye, y la persona de verdad que no contribuía nada en mi vida, pero como había hecho ese pacto, a mí me daba hasta temor romper esa relación. Yo llamaba a esa persona consistentemente, buscaba momentos para que saliéramos a comer y todo eso, y de verdad que era un suplicio porque la persona no crecía, hablaba las mismas sandeces todo el tiempo se pasaba quejándose, pero porque había hecho ese compromiso, yo pensaba que mi trabajo era serle fiel, ¿verdad? Y aguantar vicariamente todas las estupideces que esta persona vivía en este ciclo adictivo de perdición. Un día dejé de llamarla, un día dejé de buscar a esa persona y tuve un gran descubrimiento. Y el descubrimiento fue que el amigo era yo. No era nadie más. Entonces es importante que usted aprenda a soltar. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Verdad? En primer lugar, tenemos que reconocer que nos va a doler. Tenemos que llegar al punto donde tenemos que entender que no podemos evitar el dolor. Y cuando el dolor de retener es más grande que el dolor que soltar,
es hora de soltar. Número 2, tenemos que expresar ese sentimiento. Usted y yo tenemos que decir en algún momento, basta ya, se acabó, basta ya. ¿Verdad? Tienes que expresarlo. En tercer lugar, tú tienes que cerrar ese capítulo. Hay gente que dice que abandona, pero siempre deja una puerta abierta. ¿Verdad? Yo tengo que irme, pero si tú me necesitas, tú me llamas cualquier cosa. No. Eso no es soltar. Eso es tomar un receso, ¿verdad? Qué difícil es soltar. Número 4, mi consejo es que tú desarrolles una nueva visión de vida donde ese elemento o esa relación no esté incluido. Número 5, y este es el último con el que quiero cerrar. Para usted poder aprender a soltar, usted tiene que vivir una vida de gratitud. ¿Y a qué nos referimos con esta vida de gratitud? Nos referimos a que es bien difícil que usted se ate a cosas negativas en su vida cuando usted vive una vida que siempre está buscando lo positivo para dar gracias. Cuando nosotros comenzamos a vivir una vida de gratitud, algo hermoso ocurre. Y es que nosotros comenzamos a buscar qué es lo que enriquece nuestra vida y comenzamos a rechazar lo que no enriquece. En otras palabras, la gratitud es como un filtro que nos ayuda. Así que yo quiero motivarte en el día de hoy. Yo sé que quieres alcanzar cosas nuevas, pero la pregunta es, ¿qué vas a soltar para alcanzar esas cosas nuevas y así terminar bien? Gloria a Dios. Me encantó esa analogía que utilizó, doctor. Si queremos seguir escalando mayor distancia, o subir más, hay que aprender a dejar cosas, subir con lo menos posible. Y usando eso, probablemente mucha gente va a estar de acuerdo. Estamos de acuerdo. Como dijo, lo complicado es el cómo. Y hay a veces que dentro de ese proceso de soltar, a veces que no queremos soltar, y hay cosas que son fáciles y hay cosas que son más emocionales, que ahí entran las que son más complicadas. Por ejemplo, mencionó eso de alguna pérdida de algún familiar. Y yo sé que son cosas que son inevitables, pero en algún momento hay que soltarlo. O sea, con eso, estoy dando ese ejemplo por lo que usted dijo, pero igual podemos aplicarlo para algún trabajo, un proceso sentimental, atado a veces hasta lugares. A veces hay que soltar lugares, a veces hay que soltar amistades, a veces hay que soltar a veces no creemos que eso es lo que está impidiendo nuestro crecimiento. No lo vemos. No es hasta que a lo mejor nos ilustran o pasa algo que uno va entendiendo cuán difícil, y aquí va mi pregunta, ¿verdad? Esa parte de detectar qué debo de soltar, qué debo de dejar, porque hay cosas que debo de llevar en la mochila. Hay herramientas que debo de, porque necesito comer más adelante. necesito llevarme una cuchillita en el bolsillo, tú sabes, por cualquier cosa, y tengo que... pero hay otras que no necesito un Game Boy. Digo, ¿alguien sabe lo que es un Game Boy en esta etapa? Santo Dios, la verdad que tú eres bien viejo. Hay cosas que son innecesarias. Hay cosas que son innecesarias. Cuénteme, ¿cómo detecto eso realmente? Esteban, yo quiero hacer 2 comentarios sobre esa pregunta que tú acabas de hacer. El primero es que cuando Dios llama a Josué para que lidere al pueblo de Israel y lo lleve a la tierra prometida, lo primero que le dice es: mi siervo Moisés ha muerto. Josué estuvo 40 años sirviendo a Moisés. Josué estuvo en el momento en que Moisés murió, pero Dios tuvo que enfrentarlo a la realidad de que ese periodo, lo que conllevaba
hasta ahora la vida de Josué había culminado. Ya Josué no era el que ayudaba al libertador, ahora Josué era el libertador, ¿verdad? Y yo creo que enfrentarnos a la realidad es un trabajo que todos nosotros nos debemos a nosotros mismos. La mayoría de ustedes pasaron por la época navideña hace menos de un mes, ¿verdad? Hoy estamos aquí a 15 de enero. O sea, hace menos de un mes, todos ustedes fueron a las fiestas navideñas. Y si usted no se dio cuenta de los miembros de su familia que usted tiene que abandonar, yo no sé qué usted está pensando, ¿verdad? Porque ahí en las fiestas de Navidad es que uno se da cuenta, Dios mío, yo tengo que haber sido adoptado de alguna manera. Yo no puedo ser sobrino de ese tío, ¿verdad? Yo no puedo ser primo de esa persona, ¿verdad? Porque a veces nosotros confundimos las cosas y pensamos que porque la gente está relacionada con nosotros o estuvo relacionada con nosotros de alguna manera, es nuestro deber cargarlos a la tumba. Entonces, dejar ir es un asunto, como tú muy bien dijiste, que tiene que ver con relaciones. Inclusive tú mencionaste la palabra lugares. Mira, Esteban, yo personalmente he tenido que dejar de ir a lugares. Sí. ¿Verdad? Porque esos lugares ofrecen un ambiente que no es conducivo a un crecimiento en mi vida, ¿verdad? O que son una tentación para mí, ¿verdad? Por ejemplo, cerca de mi casa hay un lugar ¿verdad? Que preparan algo de comer. Oye, que a mí me fascina, Esteban, que si yo pudiera, Esteban, yo desayunaba, almorzaba y cenaba de eso. Y este año cumplo 6 años que no he entrado a ese lugar. Tuve que abandonarlo, porque si no, iba a llegar el día que no iba a caber por la puerta del lugar. Y esos son los más difíciles, ¿verdad? Usando ese ejemplo, porque hay cosas, si usted me dice a mí, Esteban, hay un lugar allí que venden bebidas alcohólicas, pues ya todo el mundo va a saber, pues claro, sabemos que ahí no debemos de estar, que no, pero si entre escoger de cosas buenas, ahí está lo complicado, porque es bueno, no importa que usted entre allí, usted se pueda comer algo, eso no hay nada malo, es bueno escoger entre dos cosas buenas, ahí está lo complicado. Mira, anoche mismo me pasó eso. Anoche yo salí con un líder de aquí del Paso para cenar. Él me invitó a cenar y no nos veíamos hace casi 6, 7 meses atrás. Hace como 6 o 7 meses, cuando nos vimos la última vez, fuimos a un restaurante que hay aquí en El Paso que a mí me fascina. Pero el problema es que todos los platos del menú, las calorías tienen 4 cifras. O sea, todos los platos son 1.580 calorías, 2.350 calorías, 1.800 calorías. O sea, una cosa demente. Y anoche él me llevó de nuevo al mismo lugar. Y yo pedí un aperitivo de cena. No pedí un plato de cena. Y me dijo, doctor, ¿cuándo fue la última vez que usted vino a este restaurante? Yo le dije, la última vez que tú me trajiste hace 7 meses. Me dice, pero es que usted viene aquí todos los meses. Y yo le dije, intencionalmente, yo no he vuelto aquí. Porque aquí no hay nada que yo pueda comer que me ayude a mi meta de tratar de perder peso, ¿verdad? Entonces, tanto en las relaciones, los lugares, lo que vemos en el celular, mira, es hora de tú abandonar algunas aplicaciones en tu vida, ¿verdad? Este asunto de tú sentarte como un ñame frente al televisor por 7 horas sin actividad cerebral, porque no tienes ni que cambiar el episodio, porque la cosa esa lo cambia solo. O sea, hay cosas que tenemos que abandonar. Déjame decirte la número 1 que tienes que abandonar.
el no amarte lo suficiente como para abandonar, el no valorarte lo suficiente como para abandonar. Por eso, cuando yo tengo personas que me piden consejos y yo se los doy, ¿verdad? Y después yo veo que siguen en las mismas, cuando regresan con el problema agrandado, como los combos, con el problema agrandado, yo le digo, amado, ni siquiera voy a orar por ti, porque esto es crónica de una muerte anunciada, ¿verdad? Es importante que tú sepas que tú jamás llegarás a disfrutar de la plenitud de lo que Dios tiene para ti, cargando lo que Dios no te ha dado, ¿verdad? Y mi deseo con esta sección es que tú puedas aprender a soltar para que puedas terminar bien.